Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Queridos hermanos, este Santo Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, nos va preparando poco a poco para irnos adentrando en el misterio de lo trascendente. Los novísimos, como decían los antiguos teólogos medievales, es decir, todos los temas de la fe que tienen que ver con escatología. ¿Y por qué es importante? Ya que queda poco tiempo, un par de semanas solamente, para celebrar la fiesta de todos los santos, 1 de noviembre, y de los fieles difuntos, el día 2 de noviembre. Entre medio se ha colado otra fiesta, entre comillas, que es una celebración maligna, perversa, de Halloween, que sin embargo Dios ha permitido para reflejar o para advertir que existe también la posibilidad del infierno. Y en el infierno están los demonios y las almas condenadas. Bueno, la gente que celebra Halloween está recordando y se está preparando para entrar en comunión, entre comillas, con el infierno. Y hay que decirlo claramente porque hay muchos que son ignorantes de esto y piensan que es una fiesta más. Y no es así. El Evangelio de hoy nos muestra que sí existe una consecuencia de nuestros actos en la tierra en lo que ocurra en el mundo futuro. Y hay muchas lecturas evangélicas y bíblicas. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos se dice que ya en ese tiempo, bueno, no tanto tiempo antes de Cristo, pero por lo menos un siglo antes de Cristo, ya la gente rezaba en el templo y ofrecía sacrificios por los difuntos. ¿Y eso qué significa? Que después de esta vida hay que pagar penitencia por nuestros pecados. Nada más y nada menos. Hay otro texto bíblico que también señala lo mismo. Y en palabras de Jesús, Mateo 12, versículo 31, 32 también. ¿Qué dice el Señor? Que hay un solo pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese, dice Jesús, no será perdonado ni en este mundo ni en el otro. En cambio, si alguien blasfema contra Jesús, puede ser que se le perdone en este mundo si se arrepiente, o por lo menos se le perdone en el otro. ¿Y cómo se perdonan los pecados en el otro mundo? Bueno, la única manera de perdonar los pecados en el otro mundo es
purgando por ello, ¿no? Por eso se llama ese lugar purgatorio. No se puede referir al cielo, porque en el cielo ya están las almas totalmente limpias, gloriosas y purificadas. Entonces, ahí está clarísimo que existe el purgatorio, según Jesús. Y el Evangelio de hoy día también nos habla de algo que va a ocurrir después de la venida del Señor. Feliz aquel, dice Jesús, aquel administrador, que cuando su Señor vuelva lo encuentre ejercitando bien su trabajo, es decir, tratando bien a sus subalternos. Porque poquito antes Jesús había dicho que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes. Por lo tanto decía, estén preparados, el Hijo del Hombre llegará en la hora menos pensada. O sea, se trata de esos dos momentos en los cuales vamos a encontrarnos en la hora menos pensada con el Señor. Primer momento, la muerte, en que sobreviene un juicio particular de nuestra alma. Segundo momento, la resurrección de los muertos, cuya hora solamente es conocida por el Padre Celestial, en que ahí vamos a ser juzgados como pueblo de Dios o como antipueblo de Dios. O sea, vengan a mi derecha o váyanse a la izquierda. Entonces, estén preparados, dice el Señor. Y ahí le preguntan a Jesús, Pedro le pregunta, ¿a quién se refiere? ¿A todas las personas? En este caso, Jesús se refiere a todos aquellos que tienen una misión de guiar, de líder, de cabeza, de servicio a la comunidad. Pueden ser religiosos, religiosas, que tienen una misión pastoral también. Pueden ser diáconos, sacerdotes, obispos, pueden ser catequistas, pueden ser ministros de la comunión, animadores de comunidades campesinas, agentes pastorales en general, pero también los papás, en cuanto tienen la misión de guiar a sus hijos por el buen camino de la fe, los profesores cristianos que deben guiar a sus alumnos por la buena enseñanza de Cristo. Pero muchas otras maneras también, ¿no?, de que se pueden aplicar estas palabras del Señor. ¿Y qué dice Jesús? Feliz aquel que lo encuentre trabajando en lo que le corresponde. En cambio, si llega el Señor a la casa y ve el administrador emborrachándose, golpeando a sus sirvientes, a sus sirvientas, dice aquí, ¿qué va a hacer él? Le va a dar un castigo muy grande, un castigo propio de los infieles. Aquí se puede referir a dos cosas, ¿no? Puede ser un castigo muy grande en el purgatorio o puede ser un castigo tremendo en el infierno, porque hay numerosos santos y místicos, sobre todo místicas, que, reconocidos por la Iglesia como tales, que han visto el infierno y se han encontrado con lugares específicos para clérigos, para religiosos y para religiosas, que están ahí en el infierno. Entonces se engaña quien piensa que porque soy sacerdote, porque soy monjita, etc., ya estoy salvado, ¿no? Al final dice Jesús, a quien más se le dio, más se le exigirá. Pero bueno, eso tampoco debe ser un aliciente para pensar, entonces quiero comprometerme poco para que no me exijan tanto. O quiero saber poco de la fe, quiero ser más ignorante nomás porque así se me va a exigir menos. No, el Señor quiere que conozcamos la fe. Vayan por todo el mundo, dice el Señor, y enseñen mi doctrina, enseñen a cumplir todo lo que yo les... Porque si uno conoce más la fe, tiene más posibilidad de amar al Señor, de amar la Iglesia y de salvarse también. Y no solo salvarse, sino también santificarse con todos los dones y regalos que nos ha dejado en la Iglesia, como decía el Salmo que escuchamos hoy, tomado de Isaías 12, sacarán aguas con alegría de las fuentes de la salvación. Esas son las fuentes que están en la Iglesia fundada por Cristo, que es solamente la Iglesia católica, y todos aquellos ritos también de iglesias que están unidas a la Iglesia católica, apostólica y romana. Ahora, ¿qué dice acá? El que se encuentra así, emborrachándose, abusando de su subalterno, etc., tendrá un castigo muy severo, probablemente el infierno, ¿no? O un lugar muy bajo en el purgatorio. Pero dice que aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Esto, hermanos, no se puede entender sino con el purgatorio.
porque estamos hablando de la venida de Jesús, que puede ser o la muerte, ¿cierto?, o la segunda venida, que es la resurrección de los muertos. Pero en este caso se entiende solo después de la muerte. ¿Por qué? Porque en la segunda venida ya no va a haber purgatorio. O va a haber cielo o infierno. O sea, esto de que dice aquí Jesús, de que a algunos que se portaron mal, pero tampoco tan mal, se les castigará menos severamente, solo se entiende en el periodo de lapso que haya purgatorio. Purgatorio, porque un castigo menos severo no puede ser el infierno. Solamente puede darse en el purgatorio, en algunos de sus niveles de purificación. Así que démosle gracias a Dios que existen estos textos que no son tan explícitos, pero que son clarísimos para poder explicarle a nuestros hermanos que sí existe el purgatorio y que Jesús advierte que si no nos portamos bien, lamentablemente no nos vamos a ir directo al cielo, sino que tendremos que pasar por el purgatorio. Y ojalá que nosotros siempre pensemos en llegar al cielo, ¿no es cierto? Por eso están estas dos fiestas, ¿no? La primera fiesta, 1 de noviembre, dice todos los santos, la iglesia triunfante, las almas gozosas que están viendo a Dios cara a cara. Ahí tenemos que apuntar nosotros. Si apuntamos al cielo, como decía el padre Sergio, ¿no?, por la ley de la balística, probablemente vamos a llegar al purgatorio, pero tal vez no tan bajo, ¿no?, en el purgatorio. Ahora, si uno apunta al purgatorio y dice, pero apenas me salvo, eso es lo único que me interesa, pasarlo bien en este mundo, comer, beber, pasarlo bien, abusar de quien sea para pasarlo bien, y al último momento me arrepiento y me salvo, lo más seguro es que se va a ir al infierno esa persona, porque está apuntando muy, muy bajo. Entonces, esto es muy interesante también porque por ahí algún teólogo místico ha explicado por qué algunas almas se van al purgatorio y no se van al cielo. Y él lo dice tan simple como esto. Es porque en esta vida no deseaban el cielo, tanto, con tanta fuerza. Solamente aquel que desea el cielo profundamente se va directo al cielo. Como Santa Teresa de Ávila, que decía, muero porque no muero.